Bien, vamos a ver el siguiente módulo que ya tiene que ver con la gestión y manejo de los residuos no municipales. ¿Ya? En la normativa peruana, particularmente, existe la norma técnica peruana 900-058 del 2019, que establece una codificación de colores o de colores de contenedores para dos ámbitos, el ámbito municipal y el ámbito no municipal. Entiéndase municipal, aquellos que provienen pues de limpieza de espacios públicos, de los domicilios, de establecimientos comerciales de abastecimiento, entre otros, ¿no? Ahora, y todo lo que es ámbito no municipal, ya vienen a ser aquellas actividades económicas que están ligadas a un sector específico. Por ejemplo, una estación de servicios de abastecimiento de combustibles, un grifo, ¿no? O un gasocentro. Son actividades económicas que están ligadas al sector hidrocarburos, por ejemplo, ¿ya? El sector hidrocarburos, entonces, pertenecen al sector hidrocarburos. Por lo tanto, es una actividad económica no municipal, ¿ya? Por otro lado, tenemos otras actividades, ¿no? Por ejemplo, las actividades industriales también son no municipales, entre otros, hidrocarburos, minería, electricidad, industria, pesquería, o sea, todas esas actividades que pertenecen a un sector específico son consideradas no municipales. Pues en este caso, vamos a ver las generalidades respecto al manejo y gestión de residuos sólidos en cualquier establecimiento no municipal, ¿ya? Es decir, llámese una industria, llámese cualquier establecimiento. Entonces, vamos a ver, vamos a enfocarnos en eso. O sea, cómo se da el almacenamiento de residuos sólidos en el sector privado, mejor dicho, ¿ya? Entonces, según las normas peruanas. Entonces, tenemos el almacenamiento y acondicionamiento de los residuos sólidos. En este caso, como les mencionaba, existe la norma técnica de colores, la 900-058 del 2019, que establece una codificación de colores. Ahora, esta codificación de colores para el ámbito no municipal, o sea, para el ámbito privado, más que todos los empresariales, industriales, establece una codificación de 7 colores. Es decir, por ejemplo, toda empresa debería tener por lo menos estos 7 colores. Uno, un contenedor negro, para residuos no aprovechables, un contenedor blanco para residuos de plásticos, un contenedor azul para residuos de papel y cartón, un contenedor de color marrón para residuos orgánicos, un contenedor amarillo para residuos metálicos, un contenedor plomo para residuos de vidrios y un contenedor rojo para objetos peligrosos o residuos peligrosos. Entonces, esos 7 colores deberían tener en toda industria, ¿no? En toda empresa. Ahora, la normativa es bastante estricta en las nomenclaturas que se utilizan en la gestión y manejo de estos residuos. Por ejemplo, los colores están así, ¿no? Azul, blanco, amarillo, marrón, plomo, rojo, negro, y acá están el tipo de residuos o la nomenclatura que debería tener. Entonces, por lo general, a veces cuando son fiscalizados estos establecimientos, uno de los puntos que la autoridad fiscalizadora va a verificar es que la nomenclatura esté acorde a esta tabla. Pues, ¿qué pasa? Muchas veces los contenedores de color negro, cuando son comprados, por ejemplo, en algún centro comercial o en alguna tienda que venda estos contenedores, ya vienen con los rótulos o los stickers según el tipo de residuos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usualmente le colocan residuos generales, pero en la normativa está como residuos no aprovechables. Entonces, este es un punto a tomar en cuenta, las nomenclaturas, ¿ya? Porque para algo se estableció una codificación de estos colores con sus respectivas nomenclaturas. Entonces, por eso es que las nomenclaturas deben mantenerse, no hay que cambiarlas, ¿ya? Con respecto al manejo de los residuos, el generador, operador y cualquier persona que intervenga en la gestión y manejo de los residuos en el ámbito no municipal es responsable por su manejo seguro, sanitario y ambientalmente adecuado. El generador
o una empresa de servicios, operador y cualquier persona que intervenga en el manejo de residuos sólidos que genere un daño al ambiente está obligado inexcusablemente a adoptar medidas para restauración, rehabilitación o reparación, según corresponde. Entonces, podemos ver en ese sentido que toda persona que participa en la gestión y manejo de los residuos es responsable. Ahora, los generadores del ámbito no municipal, o sea, todas esas empresas particulares o privadas, están obligadas a segregar o manejar selectivamente los residuos generados, caracterizándolos conforme a criterios técnicos apropiados a la naturaleza de cada tipo de residuo, diferenciando los peligrosos de los no peligrosos, los residuos valorizables, así como los residuos incompatibles entre sí. Están obligados también a contar con áreas, instalaciones, contenedores apropiados para el acopio y almacenamiento adecuado de los residuos sólidos desde su generación en condiciones que eviten la contaminación del lugar o la exposición de su personal a terceros eh, y a riesgos relacionados con su salud y su seguridad. Entonces, es decir, todas las empresas tienen la obligación de segregar, es decir, segregar implica utilizar correctamente o colocar correctamente los residuos que corresponden según el tipo de contenedor y color que éste tenga. Entonces, por ejemplo, yo tomé una botella de agua eh, donde desecho esta botella plástica, por ejemplo, en el contenedor que indica plásticos. Por ejemplo, si yo me comí una fruta en el trabajo o llevé una fruta como para comerlo como un postre, como una fruta de media mañana en mi empresa, entonces, ¿dónde desecho el residuo de las cáscaras? En el contenedor marrón, donde dice orgánicos, ¿no? Entonces, si así se establece la codificación de colores. Segregación en la fuente. Eh, La normativa es clara y precisa que los generadores están obligados a segregar sus residuos sólidos en la fuente, es decir, en las instalaciones, ya sea de la actividad económica, de la planta de operaciones o de la fábrica o el emplazamiento en donde esté la industria o la empresa. ¿Ya? Ahora, para su almacenamiento es importante este resaltado, dice, los residuos sólidos deben ser almacenados considerando su peso. O sea, tengo que poner contenedores que puedan resistir el peso del volumen que genero. Entonces, también hay que considerar el volumen. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? En muchos proyectos hay un mal dimensionamiento de los contenedores. Por ejemplo, dicen, ¿no? Vamos a comprar contenedores, no sé, de 70 litros. eh, ya, pero ponte que tu generación y tú tengas una generación, no sé, pongamos un residuo, eres una empresa que genera productos y que embala, por lo tanto tienes bastante residuos de plástico y de cartón, un ejemplo. Entonces tu volumen que generas de plástico y cartón es por lo menos 200 litros al día, un ejemplo, en volumen, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú compras un contenedor de 70 litros, obviamente no te va a alcanzar. Entonces hay que considerar el volumen, el peso, y las características físicas, químicas y biológicas. Entonces, todo eso hay que considerar cuando se dimensionan los contenedores en una empresa. Por ejemplo, vamos a ir viendo uno por uno. Un momento, por favor. Bien, una disculpa por la demora. Bien, vamos a ver un poco cómo se acondicionan los residuos. Por ejemplo, pónganse que están trabajando en una industria donde generan bastantes residuos de papel y cartón. Entonces, hay que considerar esto. El papel y cartón es un residuo de característica no peligrosa, o sea, no es peligroso. Segregación tiene que darse en la fuente y acondicionado según su volumen. Por ejemplo, yo puedo tener cajas de cartón, por ejemplo, pónganse que sea una industria que genera bastante cajas de cartón. Entonces, yo tengo la forma de ver cómo acondicionar. Es decir, eh, voy a tengo que ver el contenedor, por ejemplo. Puedo utilizar estos contenedores grandes, estos enormes que son industriales con rueditas así de 4 ruedas, como se pueden ver aquí en esta foto.
Y puedo utilizar también técnicas de reducción de volumen. Por ejemplo, si yo sé que la caja por sí es más volumen que peso, yo puedo hacer, por ejemplo, que se corte el cartón o que se genere en trozos más pequeños. O puedo utilizar técnicas de doblado de tal forma que pueda apilar. O sea, va a depender mucho de, del tema del acondicionamiento, ¿no? Una forma de acondicionar es la reducción del volumen. El almacenamiento puede darse en contenedores de gran volumen dependiendo del flujo de generación en el proyecto o tu actividad. Va a depender si utilizas estos contenedores enormes o utilizas unos más pequeños, ¿no? O puedes tener, por ejemplo, en la normativa te permiten tres tipos de almacenamiento. El almacenamiento primario, el almacenamiento intermedio y el almacenamiento final o el almacén, como lo llaman. Entonces, esto podría ser un almacenamiento intermedio, quiere decir que aquí es un punto medio de todas las partes del proyecto donde se han generado papel y cartón y vienen y se colocan aquí como un almacenamiento intermedio. ¿Para qué? Para que se hagan todas las labores de reducción de volumen, acondicionamiento adecuado como para poder, ya sea que mi plan de manejo de residuos sólidos diga que yo lo voy a comercializar a estos residuos o que simplemente se los voy a dar a una empresa operadora para que vean dónde lo disponen. También son las dos formas. Aunque la norma favorece más el tema de en este caso, de la valorización de los residuos, ¿no? Residuos de papel y cartón. Ahora, residuos de plástico, por ejemplo, como les decía, ¿no? Uno puede tener, minuto, ahí está, ahí, ya. Uno puede tener estos contenedores, puede tener un cilindro así, como puede tener estos contenedores grandes de cuatro rueditas, ¿no? Eh, el residuo plástico es un residuo de característica no peligroso. Su segregación tiene que darse en la fuente y acondicionada en contenedores. El acondicionamiento es verter directamente el contenedor, colocar directamente los residuos en el contenedor. Y el almacenamiento es en residuos de gran volumen, dependiendo del flujo de generación en el proyecto de la actividad, ¿no? Vamos a los residuos metálicos. Los residuos metálicos tienen una particularidad. Eh, eh, por ejemplo, sus características no peligroso, la segregación es en la fuente y su acopio se va a dar según el volumen y la forma del residuo. ¿Qué quiere decir esto? El almacenamiento puede darse en contenedores de gran volumen dependiendo del flujo de generación en el proyecto o actividades o en tinas metálicas estivadas. Por ejemplo, yo puedo tener, si mi proyecto genera poquitos residuos metálicos, puedo tener este tipo de cilindros metálicos y colocarlos ahí. Pero ¿qué pasa si yo estoy, por ejemplo, estoy en un proyecto? Les comento como es un proyecto, por ejemplo, a mí me tocó particularmente estar en un proyecto de desmontaje de una central termoeléctrica. ¿Qué quiere decir desmontar? Quiere decir reducir o retirar todos los componentes. Y muchas veces pónganse que tengamos una caldera o turbinas. Pues cuando tú desarmas esas calderas o turbinas, obviamente los vas desarmando, vas retirando del área donde estuvieron. Y ahora, ¿qué haces con todos esos residuos metálicos? Ahí verás qué es lo que sí sirve y qué es lo que no sirve. Entonces, lo que no sirve, bueno, no es que no sirva, sino lo que ya no voy a reutilizarlo en algún proceso y lo que va como chatarra, por ejemplo, como has conocido como residuos metálicos chatarra, puedo acondicionarlos en este tipo de tinas metálicas, ¿no? Y así, acondicionar aquí, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa si son residuos de gran volumen que no caben aquí y no caben aquí? Entonces procedo a hacer técnicas de tinas metálicas, o sea, este tipo de estivamiento, ¿no? Que sea fácil para un montacarga meter sus uñas aquí y llevarse todo el paquete. O también tengo la opción de que, por ejemplo, si son piezas enormes, por ejemplo, acá tenemos esta pieza enorme, ¿no? Miren, esta persona acá está haciendo oxicorte, es decir, está cortando los residuos para reducirlos a piezas más fáciles de maniobrar, más fáciles de transportar o de estivar. Entonces, estos son situaciones reales que se dan en las industrias, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo almaceno? ¿Cómo lo trabajo? Y ahí está. Entonces, en lo que es residuos metálicos, perdón, residuos orgánicos,
Acá tenemos que la característica de este residuo es no peligroso, la segregación tiene que darse en la fuente, el acopio según los volúmenes, el acondicionamiento es colocar directamente el contenedor y el almacenamiento es en contenedores de acuerdo a la generación en el proyecto o actividad. Por ejemplo, muchos proyectos tienen áreas donde tienen comedores, entonces ahí es pertinente que esté este residuo, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos proyectos tienen un comedor y todos los trabajadores necesariamente cuando ya es hora de almuerzo van al comedor a tomar sus alimentos y ahí sería bueno que también estén estos residuos, estos contenedores de residuos orgánicos, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora, tenemos residuos de vidrio también. Los residuos de vidrio también son considerados no peligrosos, tienen la segregación en la fuente también. El acondicionamiento es reducir o acondicionar directo al contenedor y en contenedores también y el almacenamiento es de acuerdo a su generación o actividad en proyecto. Entonces, lo mismo pasa con el color negro. Puede ser que yo necesite colocar contenedores de color negro a lo largo de diversos puntos del proyecto o de la actividad y luego ya llevarlos a un almacén intermedio que puede ser estos contenedores grandes, ¿no? Por ejemplo, yo les comento, todas las mañanas, por ejemplo, estuve de encargado de responsable ambiental en un proyecto, en este proyecto que les comenté de desmontaje. Pues, ¿qué pasaba? Teníamos puntos donde teníamos contenedores de color negro, porque siempre se estaban generando residuos no aprovechables en varias partes. Entonces, teníamos un personal que destinábamos a este personal para que haga la recolección de todos los puntos de los frentes de trabajo del proyecto y los lleve aquí a este almacén de residuos generales. Entonces, ya cuando venía la empresa operadora o la empresa que se lleva estos residuos, ya venía de frente a este contenedor y sacaba todo de aquí. Entonces, esto es algo intermedio o un almacén final. Entonces, puede ser también esa opción, ¿no? Entonces, si es que es un proyecto grande y tengo varios frentes de trabajo donde están generándose los residuos. Entonces, es una opción. Entonces, residuos peligrosos. Hasta aquí, ¿alguna consulta, duda que tengan? Elicia, Ciciane, ¿alguna duda o consulta? Pueden hacerlo a través de chat, pueden también encender sus micros si es que tienen alguna duda. Si no, continúo. A ver, me indican a través del chat. No por ahora, indica Ciciane. Ok, Ciciane, muchas gracias. Continuamos. Eh, entonces, residuos peligrosos. Para que un residuo sea considerado peligroso, debe tener ciertas características. Por ejemplo, las características de autocombustibilidad. Eso es una característica de residuos peligrosos. Por ejemplo, estamos hablando de envases que hayan contenido algún tipo de componente volátil o hidrocarburos, por ejemplo, puede ser gasolina, petróleo, querosene, que básicamente son residuos inflamables o residuos autocombustibles, por así decirlo, ¿no? Ahora, otra característica de peligrosidad o para que un residuo sea considerado peligroso es la explosividad. Pueden ser restos, por ejemplo, de explosivos o de municiones, ¿no? Entonces, cuando no tienen un almacenamiento realmente adecuado o es descuidado su almacenamiento, fácilmente si entra en contacto con una fuente de calor o una reacción química con algún otro componente que pueda estar ahí en el lugar, se prende y puede explotar. Entonces, la corrosividad. La corrosividad también es ok, comprendo, Ciciane. Sí, avísame. A ver, Eli, para confirmar lo que dice Ciciane. Elicia, ¿tú sí me escuchas bien? Sí, entonces sí, al parecer se confirma, Ciciane, al parecer es tu internet. Esperemos que mejore la señal. Continuamos. Corrosividad. Entonces, corrosividad, por ejemplo, otra característica de los residuos peligrosos es la corrosividad. Por ejemplo, acá estamos hablando básicamente de ácidos, ¿no? Algunos componentes que, por ejemplo, si entran en contacto con la piel,
la carcomen o se quema o genera, quiero que entiendan cuando digo de corrosividad, ¿no? Que la piel puede ser dañada o erosionar las partes o superficies, y no solo la piel, sino con cualquier otro componente con el que entre en contacto. Por ejemplo, acá tenemos el ácido sulfúrico, pues, ¿no? Ese ácido sulfúrico que a veces utilizamos para derretir o que algunas cosas que puedan estar obstruyendo alguna cañería le echan. Entonces, sin darse cuenta que ¿por qué lo echan? Porque justamente va a ir a derretir lo que sea que haya obstruido, en este caso, los sistemas de desagüe, etcétera, ¿no? Ese es un tema. Ahora, otra característica de peligrosidad es la reactividad. Es decir, son residuos que pueden básicamente generar una reacción liberando gases, vapores, humos tóxicos, pero principalmente es cuando entran en contacto con agua, ¿ya? Entonces, ese tipo de reactivos son residuos altamente reactivos, ¿no? Y el agua, ni bien entran en contacto, pueden generarse algunos vapores tóxicos o gases tóxicos. Entonces, esa es la reactividad. La toxicidad, por ejemplo, aquí están las pinturas, las baterías, ¿no? Porque son componentes tóxicos, básicamente. ¿Ya? También los residuos radiactivos, por ejemplo, los residuos radiactivos básicamente son eh, aquellos que se utilizan básicamente en tratamientos médicos, por ejemplo, de rayos X o algún otro tipo de elementos radiactivos, ¿no? Y usualmente estos elementos radiactivos, su manejo es exclusivo. Aquí en el Perú se tiene un manejo exclusivo a través del Instituto Peruano de Energía Nuclear, el IPEN. Entonces ahí es donde está establecido. Tenemos la patogenicidad. La patogenicidad, por ejemplo, ya por lo general hablamos aquí de residuos de característica hospitalaria, ya de los hospitales o de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Ya hablamos principalmente de residuos punzocortantes, contaminados en un laboratorio, residuos con desechos biológicos, partes, por ejemplo, de amputaciones, a veces cuando hacen alguna práctica médica, las amputaciones, ¿no? Esas partes humanas que ya se convierten en residuos patógenos, ¿no? Entonces, todos esos son considerados residuos patógenos, ¿ya? Ahora, las características de peligrosidad eh, tienen, por ejemplo, una codificación. Cuando ustedes vean en algún momento, tienen que familiarizarse o van a tener que familiarizarse con estas nomenclaturas o con estas iconografías, ¿ya? Para poder identificar qué tipo de residuo contiene, por ejemplo, explosivos, gas inflamable, residuos no tóxicos y no inflamables, gases venenosos, líquidos inflamables, sólidos inflamables, combustibles espontáneamente, peligrosos cuando están mojados, oxidantes, peróxidos orgánicos, venenoso, sustancias infecciosas, radioactivo, corrosivo, ¿no? Sustancias misceláneas, porque puede tener unas más características según lo que pueda generarse, etc. Entonces, estas iconografías es importante que ustedes las puedan comenzar a identificar. Cuando usted, por ejemplo, por lo general, cuando hacen envíos a través de los aeropuertos, por ejemplo, van a enviar un paquete, siempre te dicen que no, siempre van a ver, o fíjense, en algún momento, hay un cuadro, te dicen, los envíos o los paquetes que se van a enviar no deben contar con algunas de las siguientes, características y te dan una tabla iconográfica de este tipo, ¿no? Entonces, si no lo han hecho, como a partir de ahora les sugiero que puedan notarlo, ¿no? Por ejemplo, los residuos peligrosos explosivos, ¿no? Tienen por lo general, esta iconografía, ¿no? Entonces, tenemos los residuos líquidos inflamables, tienen esta iconografía. Tenemos los residuos sólidos inflamables, tienen esta iconografía, ¿no?
Entonces, tenemos las sustancias susceptibles de combustión espontánea, acá está, las sustancias de combustión espontánea también. O sea, son subclasificaciones que existen, en este caso iconografía, sustancias o desechos que en contacto con el agua emiten gases inflamables, acá está la iconografía, ¿ya? Entonces, oxidantes, tenemos peróxidos orgánicos, tenemos elementos tóxicos o venenosos, ¿ya? Tenemos sustancias infecciosas, corrosivas, tenemos, entre otros tipos de residuos también que se pueden generar. Y acá hay un tema particular. Esta nomenclatura que les estoy mostrando este, es importante tomar en cuenta, o estas características son importantes tomarlas en cuenta por una sencilla razón. Es importante tener en consideración el cuadro de compatibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando, aquí voy a hacer una analogía, usualmente cuando manejamos el tema de sustancias peligrosas o materiales peligrosos, o más conocidos como MATPEL, en el tema de ya específicamente de las sustancias químicas peligrosas o los materiales peligrosos MATPEL, nos indican que los materiales peligrosos tienen características. Entonces, obviamente sus residuos también van a tener características similares. Pónganse en este caso. Sabemos o hemos visto que las pinturas pueden ser tóxicas, ¿verdad? Según lo que indica. Entonces, ¿qué pasa si yo pinté parte de, no sé, una industria, algún componente, y ya me queda solo la lata de pintura casi vacía con trazas de pintura? Pregunto, si la pintura que ingresó era considerado un material tóxico, la lata casi vacía con trazas de pintura, ¿seguirá siendo material tóxico? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto que sí. Muy bien, Ciciana. Por supuesto que sí. Entonces, por eso les digo, por eso se hace la analogía de materiales peligrosos con los de residuos peligrosos. Entonces, si cuando transportamos estos materiales peligrosos hay que tener ciertas consideraciones técnicas en relación a la compatibilidad, es decir, no puedo juntar residuos incompatibles entre sí o materiales o sustancias químicas peligrosas entre sí. Por ejemplo, acá, según el color, vamos a decir, sí se pueden almacenar juntos y revisar la hoja MCDS, que viene a ser, la MCDS viene a ser la Safety Data Sheet, en español, la hoja de datos de seguridad de ese producto. En estas hojas te indican cuál es la característica de ese producto, te indican qué hacer si tienes algún incidente de exposición a esta sustancia en la piel, en los ojos u otros, ¿no? O cuáles son los primeros cuidados básicos de tipos de equipos de protección personal a utilizar. Entonces, son una serie de temas, ¿no? Si yo tengo líquido inflamable, con líquido inflamable me dice verde, quiere decir que un líquido inflamable con otro líquido inflamable lo puedo almacenar, sí, es compatible. Pero ¿qué pasa si yo tengo un líquido inflamable y un sólido inflamable? Según esta tabla de incompatibilidad, no deben almacenarse juntos, no por lo menos en la misma área. Entonces yo no puedo poner un sólido comburente con un líquido inflamable. Ahora, un residuo corrosivo con un líquido inflamable, ¿puedo almacenarlos juntos? Dice, sí se pueden almacenar juntos, pero hay que adoptar ciertas medidas de prevención, como estantes separados, es decir, juntos pero no revueltos, a eso se refiere, ¿no? Juntos pero no pegados, sino con separaciones. Entonces, sí se podría. Entonces, esta tabla de compatibilidades es necesaria tomarla en cuenta cuando, por ejemplo, si ustedes están en una industria, no sé, si están en alguna actividad económica de hidrocarburos, minería, electricidad, industria, pesca u otros, siempre cerciórense o siempre por lo general estas actividades van a tener un almacén de residuos peligrosos. Entonces, esta tabla de incompatibilidad debería estar ahí
específicamente ahí visible y que nos diga qué tipo de residuos no pueden juntarse con qué tipo de residuos. ¿Qué tipo de residuos ameritaría que tengan un área específica o un estante separado? Entonces, esos detalles es importante tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces, es importante tener en consideración. Ahora, vamos a ver cuáles son las características que debería tener un almacén de residuos sólidos peligrosos. Un momento, por favor. Bien, entonces, un almacén de residuos peligrosos. El almacén central de residuos peligrosos tiene que realizarse en un ambiente cercado en el cual se almacenan los residuos sólidos compatibles. Miren esta palabrita, compatibles entre sí. Entonces, cuando les menciona esto en la norma, al toque, mentalmente, compatibles. Entonces debe haber residuos que son incompatibles entre sí, si los hay. Por lo tanto, no los puedo juntar. Entonces, ¿cómo hacer que mi personal, que va a ser el que va a llevar los residuos al almacén, sepa que no tiene que ponerlos unos sobre otros o no tiene que ponerlos juntos? Entonces, ahí viene la importancia de tener la tabla de incompatibilidades y tener diferenciado dentro del almacén qué tipo de residuos genera mi proyecto, mi industria o mi actividad económica y dónde los voy a colocar. Entonces, el almacén debe tener esa identificación interna. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? El almacén debe disponer de un área acondicionada y techada, ubicada a una distancia determinada teniendo en cuenta el nivel de peligrosidad del residuo, su cercanía a áreas de producción, servicios, oficinas, almacenamiento de insumos, materias primas o de productos terminados, así como el tamaño del proyecto de inversión, además de otras condiciones que se estimen necesarias en el marco de los lineamientos que establezca el sector competente. Entonces, esto es importante, ¿no? Tienen que estar lo suficientemente cerca de estas áreas específicas. Continuamos. Ahora, el almacén también tiene que distribuir los residuos sólidos peligrosos de acuerdo a su compatibilidad. Mira, la misma norma nos dice, de acuerdo a su compatibilidad física, química y biológica. Entonces, cuando yo leo la palabra compatibilidad, quiere decir, no puedo mezclar residuos incompatibles entre sí. Entonces, nuevamente me transfiero a mi mente, la tabla de incompatibilidades es necesaria que esté en este almacén, con la finalidad de controlar y reducir riesgos. Entonces, aquí, por ejemplo, en esto, no necesariamente tiene que, por ejemplo, esta es una barrera física. Acá han determinado que en este espacio solo van a colocar lana mineral y fibra de vidrio, por ejemplo, en este caso, ¿no? Ahora, estos almacenes deben contar con sistemas de impermeabilización, es decir, una forma común de impermeabilizar un área es colocar geomembrana. Por ejemplo, acá pueden ver en este almacén que han colocado geomembrana en toda como un papel, como un tapiz de piso. Entonces, aquí está impermeabilizado. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si son almacenes más grandes? Porque almacenes pueden haber de todas las dimensiones y pueden ser conforme a los, a, un minuto, por favor. Bien, lo siento. Como les indicaba, ¿no? Hay que contar con sistemas de impermeabilización, contención de drenaje y según corresponde. Hay almacenes grandes, como les digo. Este es un almacén pequeño, pero es más que todo está ligado, por ejemplo, para residuos sólidos. Hay almacenes que por su tamaño ya contemplan espacios muy específicos para residuos líquidos. Por ejemplo, a veces pónganse que en una industria estén o necesiten lavar una tubería o un ducto o una tubería que por lo general alimenta un motor, no sé, de algún tipo de combustible o algún tipo de petróleo, ¿no? R500 o un diésel.
Entonces, póngase que ahí necesitan hacer un flushing, un lavado de esa tubería, y que obviamente, ¿con qué lo van a hacer? Van a tener que utilizar algún tipo de detergente industrial o algún tipo de agente surfactante, y obviamente van a necesitar agua a presión. Entonces, esa agua que va a entrar por ese tubo, obviamente va a arrastrar petróleo o borras de petróleo. Borra viene a ser la parte ya endurecida del petróleo que se pega o se adhiere a las tuberías. Entonces, va a salir agua, en principio, con algún agente surfactante y con trazas o restos de hidrocarburo. Por lo tanto, va a salir una agua oleosa, ¿ya? Entonces, esa agua oleosa, ¿dónde lo almacenarían? Necesariamente tengo que almacenarlo en cilindros. ¿Son aprovechables? No, son residuos peligrosos porque tienen trazas de hidrocarburos. Y los hidrocarburos sabemos que son residuos inflamables o residuos que pueden ser autocombustibles. Ponerla con agua no, no, pero sí son inflamables o sí son contaminantes. Por lo tanto, lo almaceno. Entonces, ya, entonces, tengo cilindros. Entonces, por lo tanto, debo tener un área específica para colocar todos esos cilindros con aguas oleosas. Y ahí es donde me piden que deben tener un sistema de contención y de drenaje. Es decir, ¿qué pasa si se me, no sé, qué pasa si por ejemplo, hay un derrame o alguno de los cilindros por una mala manipulación se quilla o se abolla o se genera alguna fisura o ruptura? Entonces, debo tener alguna forma de cómo recuperar ese líquido. Entonces, ahí vienen los sistemas de, puedes colocar trampas, ¿no? Trampas de aceite, trampas de grasa, con la finalidad de poder rescatar o recuperar esas aguas contaminadas. O debe tener sistemas de contención, que si se me volteó, se me derramó, se cayó, no trascienda más allá del área establecida, ¿no? Entonces, todo eso influye en un almacén de residuos sólidos peligrosos en una industria. Ahora, también nos dice la normativa que tiene que contar con pasillos o áreas de tránsito que permitan el paso de maquinarias y equipos, ¿ya? Entonces, este almacén obviamente es pequeño. Entonces, acá con que puede entrar el personal llevando los residuos a este almacén, genial. Pero hay almacenes más grandes, entonces los almacenes más grandes sí deben tener con pasillos o áreas de tránsito señalizadas que permitan el paso de maquinarias y equipos, por ejemplo. Usualmente residuos pesados, ahí puedes tener algunos tipos de transporte como un montacarga, por ejemplo, ¿no? Entonces, así como el desplazamiento de seguridad de emergencia, los pisos deben ser de material impermeable y resistente. Entonces, todo eso hay que considerar. Deben contar con señalización en lugares visibles que indique la peligrosidad de los residuos. En la normativa peruana existe una norma técnica inclusive para determinar las dimensiones de estos letreros, los colores. O sea, los colores no son verdes, no es por gusto. Entonces son ya establecidos las dimensiones, ¿no? Todo eso está realmente establecido. Ahora, también la norma nos dice que estos almacenes deben contar con sistemas de alerta contra incendios, dispositivos de seguridad operativos y equipos de acuerdo con la naturaleza y peligrosidad del residuo. Entonces, un extintor, por lo menos, si es una área de almacén de residuos peligrosos. Debo tener también un kit antiderrame, que contenga pues salchichas oleofílicas, paños absorbentes, ¿no? Todos esos detalles tienen que haber un kit para el manejo de estos residuos. Entonces, hasta ahí, ¿alguna consulta para pasar a la siguiente etapa? Bien, entonces, vamos a darnos un receso. A ver, hay una consulta. El nombre del kit antiderrame no comprendí. Ah, ok. Mira, el kit antiderrame comprende básicamente, como puedes ver, puede ser un maletín, puede ser un contenedor, pero aquí adentro hay unos dispositivos para contener derrames.
ponte que tú dentro de tu proyecto, lo que mencioné, no tienes un cilindro con aceite usado o aceite quemado de algún tipo de motor o de algún tipo de cambio o mantenimiento de una maquinaria, ¿no? Entonces, el aceite usado lo almacenaste en tu almacén, en tu almacén de residuos peligrosos. No sé, ponte que vino alguien y lo manipuló mal y terminó derramando el contenido de este cilindro. Entonces, el kit antiderrame te va a servir eso, porque dentro hay unas salchichas o unos paños que te ayudan a contener el derrame. Hay paños absorbentes también. Les colocas paños absorbentes que ayudan a succionar lo que se puede haber derramado, o sea, como que controlar, y luego ya viene el proceso de limpieza, ¿no? Vas retirando, ya lo contuviste para que no se siga expandiendo y vas limpiándolo y ya estos residuos manchados con estas salchichas, estos paños, ya se convierten en residuos peligrosos también, pero ya son sólidos, por lo tanto, su almacenamiento va a ser distinto. Entonces, no sé si me dejé comprender. ¿Y cómo desechar eso después? Van como residuos peligrosos. Aquí en los residuos peligrosos son desechados a través de empresas operadoras de residuos peligrosos, EORS. Son empresas autorizadas exclusivamente por el Ministerio del Ambiente para que puedan prestar los servicios de esto, ¿no? Los contratas. Y todos los residuos peligrosos agarran y se los llevan a un lugar de disposición final que se llaman rellenos de seguridad. Ya en el Perú existen pocos rellenos de seguridad, algunos rellenos de seguridad. Entonces ahí los llevan. Esa es la forma de cómo desecharlos y a disponerlos. ¿Me dejé entender, Ciciana? Usted vamos a buscar. Dale, me acuerdo ahora del... Eso. Ahí está. Se está viendo la imagen, se está viendo lo que estoy buscando. Ya, genial. Mira, pues, por ejemplo, cuando hay un derrame, lo que se busca es contener. Entonces, estos cordones oleofílicos, o más conocidos como salchichas oleofílicas más comúnmente, se colocan así. Entonces, esto evita que el área contaminada o el área con algún derrame de sustancia se siga expandiendo, siga avanzando. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? A ver, otro ejemplo, a ver, por ejemplo, así. Entonces, ponte que, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Ponte que este negro sea petróleo o algún tipo de aceite que se haya derramado, y el cordón justamente es esto, lo que hace su función es evitar que se siga expandiendo, siga avanzando su derrame. Lo mismo acá, por ejemplo. Se coloca acá y acá queda retenido. Esto sirve como unas barreras, ¿ya? Entonces, aquí lo pueden ver. Acá, por ejemplo, cuando hay derrames de hidrocarburos es lo que usualmente ponen, ya para que se siga, para evitar que siga avanzando el derrame. Por ejemplo, acá hay otro ejemplo, ¿no? Derramaron alguna sustancia, no se sabe qué es, ya lo pusieron como barrera para que no se siga expandiendo. Entonces, luego viene la siguiente fase, donde están los paños absorbentes. Vuelvo a decir. Ahí está, mira, por ejemplo, este es un claro ejemplo. Se pusieron los cordones para evitar el avance,
y ya con los paños los colocan encima para que estos vayan absorbiendo. Entonces, eh, con esto, Ciciane y Elicia, ¿quedó más claro la función de un kit antiderrame? Sí, ¿verdad? Genial, listo. Entonces, y estos cordones y estos paños que les digo están dentro de estos contenedores así. Entonces, con esa finalidad se tienen estos kits antiderrame con la finalidad de poder controlar algún tema de... Ahora, obviamente esos cordones y esos paños cuando ya están manchados, obviamente con el hidrocarburo o la sustancia peligrosa que se ha derramado, ya se tienen que colocar en bolsas rojas, porque ya son residuos peligrosos. Bueno, siempre fueron residuos peligrosos ya cuando entran en contacto, pero ya son sólidos, porque los cordones lo que han hecho es absorberlo como si fuera una esponjita, lo absorbió y está dentro, obviamente, entonces ya lo ponen en bolsa, pues, ¿no? Para detectarlo como sólido. Entonces, eso hay que tomar en consideración. Ahora, vamos a ver justo lo que parte de la consulta de Tiziane era dónde lo disponemos o qué se hace. Entonces, en nuestra normativa existe lo que denominamos empresas operadoras de residuos sólidos. Son empresas que tienen la autorización o tienen un registro del Ministerio del Ambiente. Entonces, ¿y qué tipo de servicios prestan? Pueden prestar servicios de recolección, de transporte, e inclusive de disposición final. Por ejemplo, los rellenos de seguridad que les mencioné en alguna de las clases son operadas o son administradas por empresas operadoras de residuos sólidos. Entonces, y por lo tanto tienen su registro respectivo. Entonces, esas empresas operadoras, ahora, en la gestión y manejo de residuos sólidos, las empresas, en este caso, por ejemplo, pónganse, vamos a suponer que Elicia tiene una empresa, no sé, a ver, se me ocurre, tiene una empresa de, ya sé, tiene una empresa ya, vamos a suponer que tiene una empresa de fabricación de productos de palma aceitera, de aceite de palma aceitera. Un ejemplo. Es un ejemplo. Y Elicia, todos los meses, mensual, hace un mantenimiento de sus maquinarias que utiliza en sus procesos. Entonces, obviamente en los mantenimientos se van a generar qué tipo de residuos peligrosos se generarían en un mantenimiento de maquinarias. ¿Qué creen ustedes? A ver, quiero oírlas, quiero escucharlas, perdón, quiero leerlas. Cristiane, Alicia, ¿qué tipo de residuos peligrosos creen que se generarían? Ya, el aceite usado o el aceite quemado, los trapos también que utilizan, ¿no? Por ejemplo, los trapos, cuando yo ya hago limpieza o mantenimiento, siempre voy a generar trapos, ¿no? Trapos industriales manchados con aceite, con grasa, con hidrocarburos. ¿Esos serán residuos peligrosos, sí o no? ¿Qué dicen? Sí, en definitiva, sí. Ahora, ¿qué más? A ver, eh, pucha, por ahí, producto del mantenimiento que hice, pucha, no coloqué a tiempo una bandeja o algo donde que caiga el aceite usado y manché el piso. Por lo tanto, tuve que limpiarlo. Entonces, todo lo que pueda haber, ahí le eché arena. Usualmente lo que hacen es le echan arena para que la arena absorba. Esa arena manchada con ese aceite, con hidrocarburos, ¿es residuo peligroso, sí o no? ¿Qué dice? Sí, sí es. Entonces,
Ahora, ya, entonces yo ya hice mi mantenimiento. Vamos a suponer que en la empresa de Alicia, eh, mira, el relleno sanitario y el relleno de seguridad tienen dos métodos distintos de disposición. En el relleno de seguridad utilizan la técnica del confinamiento de los residuos peligrosos. Entonces, exacto, si lo queremos poner como en términos sencillos de que se guarda nomás, en efecto, se hace confinamiento, pero es un confinamiento más estricto, ¿ya? Vamos a ver un poquito en algunas imágenes que tengo más adelante, que por ejemplo, en el caso del confinamiento se ponen capas, varias capas en la parte inferior de distintos tipos de materiales, entre ellos materiales impermeables, se pone geomembranas de un grosor específico, se pone geomembrana encima, ¿no? O sea, pongo la primera capa de residuos, pongo nuevamente otra geomembrana, y sobre esa geomembrana pongo ciertas capas y sobre eso recién vuelvo a poner residuos. Entonces, el método de confinamiento que ellos tienen es distinto. En el caso de los residuos, de los rellenos sanitarios, es solamente pones una geomembrana, pones los residuos, los tapas con tierra hasta un grosor de 20 centímetros, luego vuelves a poner otra capa de residuos, lo tapas con algún material, perdón, tiene que ser un suelo tipo de tierra impermeable. Usualmente utilizan arcillas o materiales arcillosos. Uh-huh. Entonces, es la diferencia, ¿no? En el cambio, de relleno de seguridad sí hay el confinamiento de los residuos. Entonces, ahí va. Ahora, en, volviendo al ejemplo que estábamos haciendo con Elicia. Ya, Elicia ya tiene sus residuos peligrosos almacenados en su almacén, tiene un almacén así como el que hemos mostrado, todos los tiene listos ahí. Entonces, qué es lo que viene? Elicia tiene que contratar una empresa operadora. Vamos a suponer que en este caso Ciciane tiene una empresa operadora o es la propietaria de una empresa operadora. O sea, Elicia contrata a Ciciane y le dice, Ciciane, tengo, no sé, vamos a poner, tengo 5 toneladas de residuos sólidos peligrosos almacenados. ¿Cuánto me vas a cobrar? Entonces ahí negocian. Mira, te voy a cobrar tanto porque tengo que llevarlo hasta el relleno de seguridad. No sé, vamos a usar mi nombre ahora. Tengo que llevarlo hasta el relleno de seguridad de Frank. Y Frank me va a cobrar tanto, entonces por lo tanto yo te cobro ese costo más el costo de mi transporte, más mi flete y mi servicio. Listo. Ya, bueno, firmamos contratos, hacemos el contrato, listo, te lo llevas. Ahora, ¿qué documento Ciciane le va a tener que entregar a Elicia para efectivamente demostrar que Ciciane llevó sus residuos hasta las instalaciones de Frank? Entonces, ahí entra este documento que se llama Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos. Entonces, este documento es un formato de 2 hojas, bueno, ahora es más porque se ha actualizado el formato, hace no mucho, es un poquito más, 3 hojas, 4 hojas, creo. Eh, este formato indica, este formato es un documento que va a tener que llevarlo Ciciane con ella. En principio lo va a firmar el ICIA, como que le entregó, mira, te estoy entregando mis residuos, lo firmo. Ciciane agarra y también lo firma. Ok, estoy recibiendo lo que tú dices. Felicia, Ciciane va a agarrar, va a transportar esos documentos con ella y se va a ir hasta el establecimiento, el relleno de seguridad de Frank. Frank va a agarrar y le va a firmar también, mira, estoy corroborando que efectivamente lo que tú estás trayendo desde las instalaciones de Alicia es lo que tú has manifestado aquí. Entonces verificamos los pesos, cuánto está, y en base a eso ya listo, te firmo este documento. Entonces, Ciciane, cuando ya entregó los residuos de Alicia a Frank, o en las instalaciones de Frank, en este caso, Ciciane tiene la obligación ya de darle, entregar todos ese documentos, estos manifiestos, entregarle a Elicia. Manifiestos de residuos sólidos peligrosos, Elicia. Entonces, estos documentos Ciciane le tiene que entregar a Elicia. Entonces, cualquier
Posteriormente, ponte que le caiga la fiscalización a Elicia. Y una de las cosas que le van a preguntar a Elicia es, ¿cómo has manejado tus residuos peligrosos? ¿Dónde los has botado o dónde los has dispuesto? Entonces Elicia dirá, mira, yo entregué mis residuos a una empresa del Ciciane y Ciciane lo llevó al relleno de seguridad de Frank. Y aquí está el documento que demuestra esto. Y ese es el manifiesto. Y Ciciane, no entendí tu consulta. ¿Para quién yo entrego o para qué yo entrego? Claro, tú como empresa operadora Ciciane, y en este caso en el ejemplo que estamos haciendo, para que tengas un control o un registro y sepas qué estás llevando, le haces firmar a, a Elicia y Elicia también te lo firma porque está dando fe o está corroborando que tú te estás llevando sus residuos. Entonces, cuando tú esos documentos los llevas a Frank, Frank también te lo firma para que indique que este lo está recibiendo. Entonces, cuando ya están con todas las firmas, recién se los devuelves a Elicia. ¿Para qué? Para que Elicia lo tenga ahí en sus archivos, en sus documentos, y cuando le caiga una fiscalización de cualquier empresa, uno de los temas le van a preguntar, ¿cómo estás manejando tus residuos peligrosos? Y ahí va a ser el tema, ¿no? Yo estoy manejando mis residuos peligrosos, de tal forma, contraté a la empresa operadora de Ciciane para que se lo lleve al relleno de seguridad de Frank y, y ahí la autoridad le pregunta, y cómo tú me demuestras y qué tipo de residuos trasladaron? ¿Cómo me demuestras que es cierto? Ah, no, acá está, mira, mi manifiesto, señora autoridad. Entonces, con esa finalidad se genera estos documentos. Entonces, ahora vamos a entrar de lleno para ver cómo se da este manejo, ¿ya? Entonces, antes de pasar, vamos a tomarnos un break de 5 minutos para que puedan tomar su agüita, ir a los servicios, estirarse. 5 minutos nada más. Entonces, son las 11:10, entonces 11:15 nos reencontramos antes de continuar. Bien, continuamos entonces. Ah, genial. Bien, entonces vamos viendo lo que son las empresas operadoras. En la normativa peruana tenemos el decreto legislativo 1278, que nos indica que es una empresa operadora de residuos sólidos. Eh, Dice lo siguiente: sin perjuicio de las competencias municipales, es decir, de las municipalidades, incluyendo la actividad de comercialización, se realizan a través de empresas operadoras de residuos sólidos, constituidas prioritariamente como empresas privadas o mixtas, con mayoría de capital privado, de acuerdo a la actividad que realizan, para hacerse cargo de la prestación de servicios de residuos o realizar actividades de comercialización. Las empresas operadoras de residuos sólidos deben estar debidamente registradas ante el MINAM, ¿ya? Entonces, ante el Ministerio del Ambiente. Ahora, estas empresas operadoras de residuos sólidos eh, se dan por una sencilla razón, porque en la norma les dicen todos los generadores, es decir, todas las empresas, en este caso, como en el ejemplo que hicimos con Elice, ¿no? Ella tiene su empresa de Palma y hace mantenimiento de sus maquinarias, es decir, todas esas empresas están obligadas a contratar a una empresa operadora de residuos sólidos, o más conocida como EORS, para el manejo de sus residuos sólidos fuera de las instalaciones, es decir, para que se los lleve de las instalaciones a los rellenos de seguridad. Lo mismo, entonces, uno de los puntos o de los criterios importantes en el tema del manejo de los residuos sólidos por parte de estas empresas operadoras es que también deben tener en consideración la compatibilidad de los residuos. ¿Por qué? Porque la misma norma les dice,
transportar los residuos de acuerdo a su naturaleza física, química y biológica, características de peligrosidad e incompatibilidad con otros residuos. Entonces, nuevamente, ¿qué nos lleva a pensar esto? En la tabla de compatibilidades que mencionamos hace un rato. Entonces, también, ¿no? Entonces, esto es otro modelo de tabla de compatibilidades, como pueden ver, ¿no? Esto es ya más visual, más gráfico. Esta es la matriz que está en la fuente de las Naciones Unidas, ¿ya? En el año 2019. Ahora, ¿qué debo tener en consideración cuando contrato una empresa operadora de residuos? Es decir, en este caso, Elicia. ¿Qué tiene que tomar en consideración cuando contrata a Ciciane? Retomando el ejemplo que hemos hecho, ¿no? De empresa operadora. Entonces, Elicia le tiene que exigir a Ciciane que Ciciane tenga o me garantice que sus maquinarias o vehículos estén con señalética visible y que estén en buen estado, que tengan un buen estado, es decir, que no vaya a ser que entren a la planta, o en este caso la empresa de Elicia, y pum, se malogren ahí y queden plantadas ahí. No, entonces, por eso se exige, Elicia tiene que exigir en este caso a Ciciane, que va a ser su proveedora, le va a decir, mira Ciciane, una de las condiciones para que puedas ingresar a mi planta a llevarte mis residuos es que tus maquinarias, tus vehículos estén en buen estado y que cumplas con todas las normativas de las señaléticas que me piden, ¿no? Según el tipo de residuo que vas a transportar. Que diga residuos peligrosos, que es lo que vas a transportar. Entonces, eso es lo que se tiene que exigir. Ahora, acá, bueno, acá se ha movido un poco el archivo. En fin, uno de los puntos que se tiene que garantizar es el tema de los equipos de protección personal. Los trabajadores deben tener equipos de protección personal, sus gafas de seguridad, su traje TAIBET, en este caso un traje de cuerpo completo, porque este traje evita que puedan tener los residuos, puedan tener contacto con el personal. El personal tiene que estar debidamente implementado y más si va a transportar residuos peligrosos. Por eso es que ese es otro de los puntos que se le exigen a las empresas operadoras. El personal que va a hacer el transporte, recolección de estos, debe estar debidamente equipado, ¿ya? Como pueden ver ahí en la imagen. Ahora, también es importante que conozcan las rutas, porque hay autorizaciones que hay que sacar. Por ejemplo, cada provincia, cada municipalidad provincial establece cuáles son sus rutas por las que pueden transportar residuos peligrosos. Es decir, un camión con residuos peligrosos no puede movilizarse por donde le crea conveniente, no. Está establecido las rutas o las municipalidades deberían y en este caso las empresas operadoras tienen que ir donde la municipalidad y consultarle y pedirle el permiso. Mira, voy a transportar o voy a prestar servicios aquí en esta provincia. Entonces, necesito saber o necesito que me autorices cuáles son las rutas por donde las que yo voy a poder transportar con estos residuos. Ah, ok. Entonces, se sacan esos permisos. Entonces, eso hay que tomar en consideración. ¿Cuáles son las obligaciones de las empresas operadoras? Las empresas operadoras, dice la normativa, deben ser por lo general de color blanco, ¿ya? Debe tener una identificación visible en color rojo del tipo de residuo que transportan. Como pueden ver acá, dice, operador de transporte de residuos sólidos de la industria, peligrosos y no peligrosos. Entonces, está visible de color rojo, cumple. Nombre y teléfono de la empresa operadora de residuos sólidos en ambas puertas de la cabina de conducción. Mira, por ejemplo, acá está la cabina y no está acá. Debería acá decir cuál es el número de teléfono. Lo han puesto por aquí, ve. Acá lo han puesto en el tol. Ahora, número de registro emitido por el MINAM. Acá está el registro del MINAM. Este es el registro del Ministerio del Ambiente. Esto a mí me garantiza de que es una empresa autorizada. ¿Por qué? Porque yo entro al Ministerio del Ambiente a verificar si esa empresa está y lo voy a corroborar, ¿no?
Número de registro emitido por el MINAM en ambos lados de la parte de carga del vehículo. Acá también está, si cumple, en un tamaño de 40 por 15. Entonces, check. Ahora, los vehículos para el manejo de residuos sólidos biocontaminados deben ser utilizados exclusivamente para este fin. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante. Biocontaminados básicamente se refiere a los residuos hospitalarios. Sino que hay en la normativa dice, ¿no? Si una empresa utiliza un camión para transportar solo residuos hospitalarios, no puede prestar servicios para ningún otro tipo de residuos, solamente hospitalarios. Eso es lo que nos dice la norma. Ahora, ¿cuáles son las buenas? Ahora, también al momento de transportar los residuos peligrosos, hay buenas prácticas que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, lo que les decía, los residuos deberían identificarse con los rótulos. Por ejemplo, tenemos los rótulos específicamente del libro púrpura de las Naciones Unidas, que son estos de acá, estas iconografías. Y tenemos los rótulos del libro naranja de las Naciones Unidas, que son estas iconografías. Más en nuestra normativa o en nuestro día a día estamos más familiarizados con estas de acá, con estas iconografías, ¿no? Más que con estas. Entonces, aunque algunas se parecen, ¿no? Pero, como te digo, las iconografías son estas. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es una de las buenas prácticas? Vamos a suponer, vamos a seguir con el ejemplo, ahora vamos a suponer que eh, tengo una empresa donde he generado lo que les decía, residuos peligrosos y los almacenaba en cilindros. Entonces, ¿cuáles son, digamos, cuáles son las buenas prácticas, tanto para mí como la persona? Pongámonos en el ejemplo de Ciciane y Elicia nuevamente. Elicia tiene su empresa, almacenó sus residuos peligrosos. Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas que Elicia tiene que adoptar para facilitar el trabajo de Ciciane? Entonces, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, si voy a almacenar cilindros, dice, no deben presentar partes punzocortantes, fisuras o en caso de líquidos o semilíquidos, deformidades considerables, corrosión, desgaste severo. Entonces, como podemos ver aquí, está en buen estado y mira este cilindro aquí, está abollado, está roto, tiene fisuras, ¿no? En el caso de residuos peligrosos líquidos o semilíquidos, asegurar que el contenido abarque como máximo las tres cuartas partes de la capacidad del cilindro. Es decir, si yo tengo este cilindro, máximo las tres cuartas partes debería llenarlo, no más, según lo que nos indican las buenas prácticas. Ahora, pero yo sí he visto en muchas empresas que lo llenan hasta el tope, hasta que esté realmente lleno, y eso genera que pueda reventarse si es que hay presión exterior, ¿no? Ahora, los cilindros que contengan residuos líquidos, viscosos o borras, deben estar cerrados adecuadamente con tapas y sunchos. Sunchos vienen a ser garruchas o abrazaderas de tal forma que cierren o que hagan presión hermética en el cilindro y que no pueda haber un derrame, ¿no? Finalmente, la carga debe estar paletizada y asegurada. Paletizada quiere decir estos pallets de abajo, estas parihuelas, los pallets, ¿no? Las plataformas de madera sobre las que están. Debe estar paletizada y asegurada adecuadamente. Ahora, también puede darse que yo tenga este tipo de tanques, los tanques IBC. Entonces, estos tanques IBC deben estar, digamos, la canastilla, siempre tienen un protector, esta canastilla de metálica que está. Entonces, tanto el contenedor de plástico como la canastilla no deben presentar partes punzocortantes, fisuras, y en caso de líquidos o semilíquidos no deben estar deformadas, ni deben estar corroídas, ni deben estar desgastadas. Entonces, como podemos ver aquí, mira, este está con contenido y aparte está abollado. Entonces, ¿qué me garantiza que no esté roto por alguna parte y este contenido comienza a derramarse? Entonces, deben estar tapados adecuadamente en caso de líquidos similar, verificar además de cierre correcto de la válvula. En el caso de residuos peligrosos, también se sugiere no llenar más de las tres cuartas partes. Pues como podemos ver acá hay una foto de cuál es lo ideal, cuál es lo que no está bien, ¿no? Por así decirlo.
Ahora, las sacas Big Bag, a veces por el volumen de residuos se optan por comprar saquetas o sacas grandes, enormes, las sacas Big Bag. Entonces, no deben presentar rupturas, cortes ni desgaste severo, deben encontrarse cerradas a fin de evitar derrame de residuos. Se debe respetar la capacidad de carga para evitar rupturas o derrames y deben tener las asas en buen estado para facilitar su descarga. Caso contrario, deben estar paletizados y asegurados adecuadamente. Entonces, estas asas usualmente vienen un montacarga y de las asas las levantas y se las transporta directamente al camión y las mete. Entonces, esa es una forma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no tiene buenas asas o las asas están rotas? Viene el camión, viene el montacarga y del pallet, en este caso del pallet, lo recoge y lo lleva. Entonces, son las dos formas, ¿no? Ahora, galoneras y baldes de plástico, envases de vidrio, entre otros. No deben presentar fisuras ni desgaste severo, deben estar tapadas adecuadamente. Las galoneras pueden acondicionarse dentro de tanques IBCs abiertos o paletizados para facilitar su descarga. Los envases de vidrio de preferencia pueden acondicionarse dentro de cajas de cartón y separados con residuos que puedan amortiguar golpes y movimientos bruscos. Finalmente, la carga debe estar paletizada y asegurada. Sabemos cuál es lo ideal, cuál no es lo ideal, ¿no? Entonces, cuando ya también hay casos donde tengo residuos a granel, es decir, son residuos que no los puedo lo ideal sería es que estén dentro de contenedores, ¿no? Y que se respete este ángulo, es decir, este es el ángulo que debería quedar vacío dentro del camión, ¿no? Debería quedar este espacio libre cuando yo estivo o almaceno residuos, ¿ya? Eso es importante. Entonces, lo ideal es que, por ejemplo, si tengo residuos a granel, los meta, puede cortar ese tanque IBC y aquí los almacene como un cilindro grande, pero jamás esto, mira, usualmente se ve que lo tratan de llenar como sea a los camiones. Esto no está bien, esto no está adecuado, ¿ya? Entonces siempre buscar la mejora, la mejor forma de el acondicionamiento. Los que son biocontaminados, por ejemplo, se sugiere que se vayan con todos sus contenedores, ¿ya? Y no así, ¿ya? No así. ¿Ya? Eso también hay que tener en consideración, ¿ya? Los pallets, en este caso las parihuelas o las plataformas de madera, no deben presentar rajaduras, roturas y no deben tener piezas faltantes. Tienen que estar completitos, así bonitos. Si ya está roto o ya ha salido, se ha desclavado, por así decirlo, ya preferible ya desecharlos, no sirven, ¿ya? Acá también tenemos otras buenas prácticas, en este caso en el estivamiento, ¿no? De cargas. Todo esto es lo inadecuado, mira, no debe hacerse así. Aquí está lo adecuado, por ejemplo. Ya, por ejemplo, si yo tengo cargas así, no puede ir así, porque anda que venga el montacarga, lo levante y se me caigan los que están en la parte de arriba. Tienen que estar así embalados y debe tener estas cintas de seguridad. O sea, por eso les digo, muchas veces creemos que el tema de los residuos es algo muy trivial, pero sin embargo hay que tener mucho cuidado en su acondicionamiento y en su almacenamiento. Lo mismo pasa aquí, miren, está envuelto y esto no. Entonces, todos esos detalles es importante tenerlos en cuenta, ¿ya? Entonces, otro caso también, deben estar agrupados como máximo en 4 pallets, por ejemplo, esto también, ¿no? La cantidad máxima de cilindros que van a estar dentro de un pallet es esto. Entonces, acá también tenemos estos sunchos, miren, estas cintas que garantizan de que de un movimiento no se vayan a caer. Entonces, eso es importante, ¿ya? Por ejemplo, miren, esto le han embalazado en la parte de arriba, pero no han asegurado que no se pueda caer. Entonces, hasta ahí, ¿alguna consulta o pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda? Ciciane, Elicia, ok, listo, todo ok. Entonces, vamos, continuemos entonces.
Ahora, el manifiesto de residuos sólidos, vamos a ver ya en sí este documento que les decía, ¿no? Que es lo que hay que, es el que me ayuda a tener la trazabilidad del residuo desde que sale del establecimiento hasta que llega al relleno de seguridad. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los manifiestos. Vamos a ver algunas particularidades de estos manifiestos. ¿Qué es lo que nos dice? Que durante los 15 primeros días de cada inicio de trimestre, el generador registra, hay un sistema que ha implementado el Ministerio del Ambiente para registrar estos documentos, los manifiestos. Entonces, se hace, trimestralmente reportan, es decir, los manifiestos, por ejemplo, vamos a nuevamente el caso el caso de Licia y de Ciciana. Elicia genera sus mantenimientos mensual, dice, ¿no? Según lo que hemos visto. Entonces, mensual, ella genera residuos peligrosos. Mensual, ella ha contratado a su empresa operadora para que se lleve sus residuos. Entonces, por lo tanto, ha tenido tres, por lo menos ha tenido un manifiesto por mes, ¿no? De cada movimiento. Entonces, ella, en este caso Elicia, tiene que entrar al MINAM, a la plataforma Cigersol, obviamente tuvo que haber gestionado su usuario y su contraseña, y declarar que ella ha movido esos residuos mensualmente. Entonces, ella declara y listo. Ciciane, por su cuenta, hace lo mismo, pero como empresa operadora en este caso. Agarra también su usuario y contraseña e informa en el sistema, en este caso del Cijarsol, al MINAM, que ha movido también, ha hecho tres transportes de residuos peligrosos, en este caso de su cliente Elicia. Y también reportará de todos sus demás clientes, porque Elicia no, obviamente no va a ser el único cliente de Ciciane. Ciciane va a tener otros clientes, entonces Ciciane tiene que reportar de todos sus clientes los movimientos que ha hecho. Entonces, Frank, que ha sido el relleno de seguridad donde se han llevado los residuos de Elicia, también va a tener que agarrar y va a tener que hacer su reporte de los manifiestos de los residuos que ha llevado, ¿no? que él ha dispuesto en su establecimiento. Agarrará y Frank también reportará en este caso de Elicia y de Ciciane y de todos sus demás clientes. Entonces, de tal forma de que en algún momento cualquier fiscalización haya una trazabilidad del residuo, es decir, que se pueda saber desde que salió hasta dónde llegó. Entonces, con esa finalidad se ha creado este sistema, el CIGERSOL. Es un sistema que permite eso, ¿no? Entonces, dentro de los manifiestos se tiene 3 copias de los manifiestos, es decir, es un formato que se mantiene en 3 colores. Un color color verde, que es para el generador, en este caso, para Elicia. Una copia de color blanco, que es, en este caso, para Ciciane. Y una copia de color amarillo, que viene a ser para Frank. Entonces, se triplica, ¿no? El formato. Entonces, ahí está. Los manifiestos, esto es un manifiesto antiguo, ojo, porque como les comenté, actualmente han mejorado su diseño y tienen mucho más información, pero para efectos académicos, para efectos de lo que contiene un manifiesto, suficiente este modelo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se declaraba? Mira, se declaraba que en este caso, ¿quién es el generador? ¿Quién es la empresa? ¿Qué tipo de residuo está transportando? ¿No? Plástico, bolsas, un ejemplo. ¿No? Acá está el nombre del transportista, entonces acá iría el nombre de toda esta parte, los datos de Ciciane, en este caso, ¿ya? Ciciane, acá va a ir sus datos, su razón social, del departamento, quién es el ingeniero, en este caso, toda empresa operadora tiene un director técnico, ahí van los datos, todos los datos van aquí, y acá está la firma, ¿ve? Acá va la firma en este caso, la firma de Ciciane, pongamos, ¿no? Ya. Luego, está también la firma, bueno, va a estar la firma de Elicia, va a estar la firma de Ciciane, y acá también van todos los datos de la empresa
donde va a ir a terminar el residuo, el relleno de seguridad. Entonces, aquí está el sello de la EPS de disposición final. Y acá estará la firma de Frank. Entonces, en un manifiesto, por lo menos deben haber tres firmas. Del generador, sello y firma del generador, en este caso Elicia, sello y firma de Ciciane y sello y firma de Frank, de relleno de seguridad. Entonces, ahí está el detalle, ¿no? Entonces, vamos a ver el listado de empresas operadoras. Un minuto, por favor. Bien, continuamos. Aquí hay una página, voy a salir un ratito de la presentación para ir al Google. Lo puede googlear. Acá vamos a googlear listado de empresas operadoras de residuos sólidos autorizadas por el MINA. Entonces, aquí ingresamos a Artelia el primero. Les voy a mandar el link ahorita al chat, como para que lo puedan entender. Lo pueden abrir. Ahí está, les acabo de mandar el link. Entonces, acá está el listado de empresas operadoras de residuos sólidos autorizadas por el Ministerio del Ambiente del Perú. Entonces, acá entramos y podemos ver lo siguiente. Yo puedo descargar tanto en la versión Excel como en la versión PDF. Personalmente me gusta más la versión PDF. Lo descargo, ¿ya? Lo abrimos. Entonces se abre y mira, tiene 81 páginas y te sale así de chiquitito. Te sale chiquito porque obviamente son tanta cantidad de empresas que necesitan un archivo así. Entonces vamos a ampliarlo un poco hasta que se visualice si quiere el nombre, ¿ya? Bueno, está mal, lo máximo creo llegó ya. Listo. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar una empresa operadora, una de las más conocidas. A ver, vamos a buscar la empresa Brunner, si es que han escuchado de Brunner. Brunner me parece que también está en Iquitos, está acá en la ciudad de Pucallpa. Yo me encuentro actualmente en la ciudad de Pucallpa. Pues vamos a buscar Brunner, ¿ya? Entonces, pueden hacer, mi criterio de búsqueda siempre pongo control F y pongo Brunner, Brunner, ¿ya? Entonces vamos a buscar. Mire, me bota esto. Brunner Sack está inactivo. Ah, entonces, aunque hay otro, mira, hay más Brunner. Acá está, así se llama la empresa. Brunner Bienestar Ecológico. Entonces, vamos a abrir, eh, Brunner no, vamos a poner ingeniería ambiental. En ingeniería hay una empresa que se llama, es que Brunner es más de disposición final. Les voy a mostrar la diferencia. Ingeniería ambiental. Hay una empresa que se llama ingeniería ambiental. Ya, acá está. Entonces, esta empresa de ingeniería ambiental, miren, este tiene su registro, ya, esta empresa. Sin embargo, tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modificaciones. ¿Qué quieren decir esas modificaciones? Puede ser que hayan ampliado la flota de carros que tenían disponibles, es decir, habían registrado 3 carros, pero se compraron o alquilaron otros 3 más y ahora tienen 6, entonces implica que declaren esa ampliación. Al final, cada ampliación es una. Vamos a ver, entonces, vamos a hacer clic en el nombre de Bruna, ¿ya? Cierro esto. ¿Por qué no abre? Algo está pasando con el link. Entonces vamos a descargar con la versión Excel. Algo está pasando con el archivo. Vamos a ver la versión Excel. Creo que en la versión Excel está los links. Esta es la versión, es el mismo registro que acabamos de ver, pero en versión Excel. Entonces vamos a verlo en modo chiquito.
Entonces voy a poner acá control F. Vamos a buscar ingeniería ambiental. Acá está, ingeniería ambiental. Entonces acá sí puedo hacer clic. Ah, mira, acá está el link. Hago clic y acá se va a abrir esto. Le doy clic. Ahí está. Ahora sí. Se abre esto. Está demorando un poquito. Vamos a tener paciencia. Está demorando. Qué raro. Me voy a hacer el cambio de red. Está muy lento. Vamos a darle chance un minuto más. Pero para no dilatar más, un minuto creo que ya lo tengo descargado acá. Mm,
Ya. Al parecer es un problema de la misma página, ¿ya? Pero igual yo tengo acá descargados ya eso previamente porque no es la primera vez que dicto el curso. Y acá ya, bueno, entonces vamos a... cuando esta página logre abrir, porque va a demorar mucho, no sé si está en mantenimiento, pero cuando ustedes descargan, así se ve un registro de una empresa operadora. Entonces, cuando vamos a suponer que Elicia quería contratar a su empresa operadora antes de conocer a Ciciane, y quería saber, por ejemplo, si Ciciane, vamos a suponer que Ciciane, su empresa operadora se llame así, Ingeniería Ambiental SAC. Entonces, si Elicia quería saber si Ciciane tiene toda la capacidad de poder recolectar los residuos que ella genera, simplemente lo que tiene que hacer Elicia es entrar al registro, a esta plataforma que les mencioné, y descargarse el registro que tiene Ciciane. Entonces, vamos a ver, ¿ya? Por ejemplo, el registro autoritativo número tal, acá está el código del registro. La empresa se llama Ingeniería Ambiental SAC. Su número de RUC, que viene a ser su registro único de contribuyente, está aquí. El representante legal, bueno, en el caso ficticio era Ciciane, pero acá la real pues es Gloria Maritza Gamero López. Esta es la representante legal. Dirección. Esta empresa está ubicada en la calle Santo Domingo, oficina 429, en el distrito y provincia de Arequipa. Esta es una empresa de la región Arequipa. Su planta de operaciones también está en Arequipa. Director técnico. El director técnico, la norma te dice que toda empresa operadora debe tener un director técnico, es decir, alguien que los asesore. Está como responsable técnico Silvia Leonor Flores Andía, de profesión ingeniera biotecnóloga, y su registro del Colegio de Ingenieros es este. Ahora, de ahí viene la información de qué tipo de operaciones y qué tipo de residuos puede manejar esta empresa. Esta empresa, dice, puede manejar residuos del ámbito no municipal. Y nosotros justamente estamos viendo residuos del ámbito no municipal. Check. Manejo. Puede ver tanto los peligrosos como no, los no peligrosos. Genial. Check. ¿Qué operaciones? Recolección y transporte. ¿Necesito a alguien que recolecte y transporte? Sí. Check. Y según la clasificación. Entonces, en la normativa de residuos tenemos esta clasificación, ¿ya? Los residuos no peligrosos están en una lista B, en el Decreto Supremo 014 del 2017. Están los residuos, todas estas categorías, metales refractarios que contengan residuos, cenizas, residuos de zinc, residuos que contienen metales, cenizas de metales preciosos, residuos de películas fotográficas, residuos de papel para fotografía, escorias, y así, todas estas categorías de residuos él puede recolectar. Estos son no peligrosos. Ahora, también dice que puede recolectar los peligrosos, y los peligrosos están en la lista A. Acá están todas las categorías de la lista A. Todos estos residuos peligrosos puede recolectar esta empresa. Residuos que contengan mercurio, arsénico, ¿no? Carbonilos, entre otros, ¿no? Acumuladores de plomo de desecho enteros o triturados, soluciones electrolíticas, una serie, ¿no?, de documentos, de, de metales o de residuos peligrosos. Y acá está, y sigue la lista, ¿no? Ahora, también puede, en este caso, comercializar estos tipos de residuos para comer todo lo que es chatarra, mira, chatarra de hierro, chatarra de cobre, chatarra de níquel. Todos estos tipos de residuos los puede vender, los puede comercializar, en este caso, ¿no? Ahora, también, eh, entonces, como pueden ver, tiene residuos tanto de la lista A como de la lista B, perdón. Entonces, las unidades vehiculares para las operaciones. Entonces, cuando una empresa operadora
se registra en el Ministerio del Ambiente o se registra en este caso en la en este del se registra, tiene que registrar o tiene que adjuntar todos los vehículos que va a utilizar. Y acá está, ¿no? Para residuos peligrosos voy a utilizar estas placas. En este caso tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis placas. Y para no peligrosos voy a utilizar estas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Otras seis placas, seis unidades distintas. Ahora, ¿cuáles son propios y cuáles son alquilados? Acá están, todas estas placas son propias de la empresa y los alquilados vienen a ser esas. Entonces, eso es lo que ellos declaran en estos manifiestos, en este registro autoritativo. Entonces, si quieres cerciorarte si la empresa que vas a contratar puede transportar tus residuos, entras a su registro y te descargas este documento para que sepas si va a poder, si está permitido, tiene la autorización o no. Entonces, eso es importante, ¿ya? El listado de residuos sólidos, de empresas operadoras de residuos sólidos. Pues esto ya, en cierta forma, lo hicimos, ¿no? Bien, tomémonos un break de 5 minutos y retomamos. Bien, ahora vamos a ver residuos de la construcción y demolición. Eh, este punto ya es un poco, el manejo de este tipo de residuos es un poco distinto a lo que hemos estado viendo hasta la fecha. Ya, vamos a tratar de marcarlo en cómo se da. Entonces, la norma que rige el tema de la gestión y manejo de residuos sólidos de construcción es el Decreto Supremo 002 del 2022 de vivienda, ¿ya? Este decreto o esta norma indica que su ámbito de aplicación es para obras de infraestructuras, construcciones, ¿no? Colegios, viviendas, habilitaciones urbanas, ¿no? Identificaciones, pero no aplica, por ejemplo, para actividades que estén dentro de otros procesos, no aplica para, por ejemplo, para zonas afectadas por por un desastre natural, no aplica para el calce de los ríos y todo el tema, ¿no? Entonces, los residuos peligrosos que se dan en la construcción y demolición, dice, son residuos peligrosos de la construcción y demolición aquellos que presentan por lo menos alguna de las características y o sustancias señaladas en el artículo 30 de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos o en el anexo 3 y o anexo 4 de su reglamento. ¿Y cuáles son esas características? Son justamente las que estuvimos viendo, ¿no? La autocombustibilidad, la corrosividad, explosividad. Entonces, si, como dicen, ¿no? Si los escombros o los residuos de construcción y demolición cuentan con alguna de esas características, se considera un residuo peligroso. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo la certeza de que se trate de un residuo peligroso? No tengo la certeza, ¿no? Yo puedo solicitar al Ministerio del Ambiente una opinión técnica, ¿no? Pero obviamente te va a pedir una serie de cosas para que pueda determinar. Entonces, los residuos sólidos de la construcción y demolición que contengan asbesto, el asbesto es una sustancia cancerígena hoy en día. Antes no se sabía que era cancerígena, pero ahora sí, por eso está prohibido. Deben ser manejados de acuerdo a la normatividad vigente sobre residuos peligrosos. Ley y conforme a lo dispuesto en la ley 29662, ley que prohíbe el asbesto, anfíboles y regula el uso del asbesto crisotilo, aprobado por el Decreto Supremo de Salud, ¿no? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, les comento, nosotros, se supone que el asbesto está prohibido, pero a veces en lugares tan antiguos, tuve un caso particular
de la empresa donde estuvimos haciendo el desmontaje que les mencionaba, estábamos desarmando unas calderas de vapor. Tanto el asbesto como la lana mineral o la fibra de vidrio son utilizados con la finalidad de que no haya fuga de calor, es decir, que el calor se mantenga dentro del, en este caso, de la caldera, que no se sienta la radiación térmica hacia el exterior, ¿no? Entonces, con esa finalidad se revisten con estos materiales. Entonces, sin embargo, se supone que no había asbesto y encontramos asbesto. ¿Y cómo identificamos el asbesto? El asbesto, a diferencia, digamos, de la fibra de vidrio, o de la lana mineral, perdón, tiene unos filamentos, como unos pelitos, muy distintos a los. Entonces, ahí, por ejemplo, para su retiro, como está en seco, se humedece, o sea, hay técnicas para poder retirar ese material, ¿no? Ahora, ¿cómo se da la segregación de los residuos de construcción y demolición? El generador realiza la segregación del residuo sólido de la construcción y demolición en la fuente de generación considerando el anexo 1. Es decir, yo puedo tenerlo ahí. O sea, la diferencia de residuos de construcción y demolición, ¿se acuerdan que vimos 7 colores, verdad? Pero no había ninguno que diga por residuos sólidos de la construcción y demolición. Entonces, ahí está el detalle, ¿no? Como usualmente estos residuos son productos de que yo tenía una edificación y la comienzo a demoler, o producto de que hago excavaciones, a veces son cimientos, por ejemplo, ¿no? Los pico para que salga el concreto y retiro todas las bases, las zapatas, los cimientos de una edificación, ¿no? Entonces, ese es el detalle ahora. Sin perjuicio de la segregación que realiza el generador, las empresas operadoras pueden realizar la segregación de los residuos sólidos de la construcción y demolición en las infraestructuras de valorización con la finalidad de favorecer el reciclaje, la recuperación de componentes, entre otros, así como facilitar la disposición final de residuos sólidos no aprovechables. Ahora, aquí el detalle en el caso de residuos sólidos de construcción, por ejemplo, nosotros hemos tenido casos que son cimientos, son columnas, son vigas, siempre están hechos de concreto armado y a veces tienen enmallado de fierro interno. Entonces, muchas veces lo que se sugiere ahí es al titular o al dueño de estas, es que puedan cortar esos metales para que lo puedan reaprovechar a los metales, ¿no? Para que lo puedan vender, mejor dicho. Entonces, eso se recomienda. Ahora, durante la etapa de segregación de residuos sólidos de la construcción y demolición, se deben implementar medidas de manejo ambiental que permitan prevenir o mitigar los impactos ocasionados por la emisión de material particulado, derrames de líquidos, entre otros. Ahora, si yo tengo escombro limpio, es decir, escombro que está como no peligroso, no está manchado con hidrocarburos, con nada, yo lo que puedes hacer es humedecer ese escombro para que evitar que se genere polvillo o polvo. Bueno, esa es una opción también. Ahora, el almacenamiento de estos residuos de la construcción y demolición debe ser efectuado por el generador, ¿ya? De la construcción y demolición, dentro de los límites del proyecto. Entonces, tiene que hacerlo dentro y de acuerdo a las características del residuo sólido. Si es no peligroso, además, este acondicionamiento tiene que estar acordonado, es decir, tiene que estar debidamente señalizado y en recipientes rotulados. Ahora, si es poco, sí lo puedo tener en recipientes, pero si es mucho, suficiente con que el área esté acordonado. El almacenamiento debe permitir el fácil acceso del personal y de los equipos en la obra. Los recipientes para almacenamiento deben cumplir con los códigos de colores. Ahora, eso siempre y cuando se pueda, pues, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Ahora, el almacenamiento. Eh, La ocupación de la vía pública, es decir, para almacenamiento y carga de residuos sólidos de construcción de domicilio, se encuentra sujeta a regulación establecida por las municipalidades, de acuerdo a sus competencias, que por lo general lo prohíben. ¿Ya? De ser el caso, el desarrollo de estas actividades debe garantizar el tránsito peatonal y vehicular, así como la limpieza y la recuperación de las condiciones de la acera y o calzada según corresponda. Se encuentra prohibido el almacenamiento de residuos sólidos, la construcción y demolición en terrenos o predios sin construir, así como sobre áreas verdes, quebradas, laderas u otras áreas de similares características o de interés social, paisajístico, ambiental y o cultural.
La transgresión del párrafo precedente es materia de sanción por parte de la municipalidad competente o la EFA competente. En las áreas seleccionadas para el almacenamiento deben observarse medidas para reducir o mitigar la generación de material particulado, así como la mitigación de ruidos y vibraciones. Entonces, todos estos detalles hay que tener en consideración en el transporte. Recolección y transporte. La recolección y transporte de residuos sólidos de la construcción y demolición se realiza a través de una empresa operadora de residuos sólidos, debidamente registrada ante el MINAM. Las empresas operadoras de residuos sólidos deben contar con las respectivas autorizaciones para el transporte de los residuos sólidos de la construcción y demolición. Entonces, pues yo tengo que buscar una empresa operadora que en principio tenga dentro de su registro que puede movilizar residuos de construcción y demolición y aparte que tenga camiones adecuados. Por ejemplo, este es un camión usualmente que se utiliza en minería. Estos son encapsulados. Cuando ustedes vean, por ejemplo, la mayor parte cuando se transporta residuos de construcción y demolición, solamente tienen una malla, le ponen una malla que cubre la parte de la tolva del camión o una lona, nada más. Pero en estos casos son camiones específicos, ya con una puerta hidráulica, ¿no? Una puerta que se autolevanta y ahí se coloca dentro lo que va la carga, ¿no? Para valorización de residuos sólidos de construcción y demolición. La valorización de los residuos de la construcción y demolición es un proceso cuyo objetivo es su aprovechamiento, permitiendo reducir el volumen para disposición final o sustituir el uso de materiales que provienen de recursos naturales. Por ejemplo, hay proyectos que, por ejemplo, demuelen sus infraestructuras y lo que hacen es, cuando quieren rellenar áreas, por ejemplo, le dicen, ven las especificaciones técnicas, nada, nos piden que los escombros que vayamos a utilizar no tengan un diámetro mayor a 10 centímetros. Ah, genial. Entonces, pero ahí tengo, ¿no? Entonces agarro y zarandeo, pongo una zaranda o un tamiz, ¿no? Y ahí se zarandean las partes más finas y lo que queda, queda. Los generadores son responsables de establecer e implementar las estrategias y acciones orientadas a la priorización de la valorización. Para tal efecto se debe tener en cuenta lo siguiente. Las actividades de valorización deben ser concordantes con lo establecido en el proyecto de la obra. Ahora, todo proyecto tiene su plan de manejo ambiental y tiene que concordar esto. Los productos obtenidos de la valorización, así como los métodos o procedimientos que se implementen para tal efecto, no deben perjudicar la salud de las personas, del ambiente y de la propiedad. Registrar en la obra la información referida a los volúmenes valorizados, métodos y procedimientos de valorización indicados. Ya, ahora, el material de descarte de residuos sólidos de la construcción. Los excedentes de remoción, los excedentes de obra y los escombros debidamente seleccionados, clasificados como no peligrosos, pueden ser aprovechados en el cierre de minas, debiendo cumplir con las normas y o criterios establecidos por la autoridad competente. El cierre de pasivos ambientales, de acuerdo a los criterios y normas que determine la autoridad competente. La restauración o recuperación de áreas degradadas. Obras que requieren el relleno de áreas y conformación de terraplenes o taludes, reforzamiento de fajas marginales u otros similares, siempre que se cumpla con la normativa vigente y las especificaciones o condiciones técnicas del proyecto, debiendo contar con licencias, estudios y autorizaciones que corresponden. Materia prima para procesos productivos, entre otros previstos en el anexo 3 del reglamento. O sea, yo puedo entregar mis residuos sólidos de construcción y demolición limpios a cualquiera de estos tipos de proyectos que acabo de mencionar. Ahora, la recolección y transporte de estos residuos es distinta a la materia de descarte. No voy a ahondar en materia de descarte porque lo vamos a ver en otro capítulo. Eh, Ahora, los residuos sólidos de construcción y demolición se tienen que disponer en una infraestructura que se llama escombrera. Lastimosamente en nuestro país no existe ninguna. Por lo tanto, muchos de estos residuos de construcción y demolición están yendo a rellenos sanitarios. Ya, eso hay que tener en consideración. Y acá, por ejemplo, en el anexo 1 de la norma dice, ¿no? Todo lo que son residuos de construcción y demolición, estamos hablando de excedentes de obra y escombros, se valorizan, pueden valorizar, aprovechar, ¿no? Y otros residuos similares a las municipalidades también se pueden dar a la municipalidad. Pues acá está la tabla de la norma establecida. Ahora,
Inclusive te dice cómo tienes que manejar. Acá hay un registro interno de manejo de residuos sólidos de construcción y demolición. Acá vas a especificar los datos de todo lo que estás manejando dentro de tu proyecto. Si estás en un proyecto de construcción, acá se manifiesta o acá se registra todos los formatos. Esto está en la norma. Ahora, la valorización de residuos de la construcción eh, pueden ser aprovechados en subbase para caminos, subbase para estacionamientos, carpetas asfálticas para vías secundarias, construcción de terraplenes o taludes, rellenos de área por desnivel del terreno, acondicionamiento paisajístico, entre otros, coberturas en rellenos sanitarios, construcción de veredas y sardineles, y una serie de aspectos más que hay que tomar en cuenta en relación a qué puedo hacer con los residuos sólidos de la construcción y demolición. Bien, acá nos vamos a quedar porque la próxima clase vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Un ejercicio con una base de datos que les voy a facilitar. Esto va a ser, hasta aquí yo quisiera saber si tienen alguna duda, alguna consulta. Bien, en este sentido, damos por terminada la sesión del día de hoy con el pendiente de la próxima clase, hacer una práctica evaluada con las bases de datos que les voy a facilitar. ¿Ya? Entonces, eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima oportunidad.